Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy vamos a leer los capítulos del 10 al 14 del libro de Job. En el capítulo 10 leeremos cómo Job se queja de su condición. Job no podía entender por qué Dios lo afligía de tal forma. Este se preguntaba y decía, ¿será porque en realidad había cometido algún pecado en especial? ¿O simplemente Dios lo estaba castigando por gusto y sin ninguna causa o razón aparente? Pareciera que si resumimos sus discursos parecen elevar estas preguntas. Nosotros podríamos ver al menos dos razones claras de por qué está ocurriendo todo lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos, entre comillas, más antecedentes, porque el relato comienza con lo que ocurrió en esta reunión en el trono de Dios. Nosotros podríamos deducir y afirmar que Dios permitió que Satanás afligiera a Job para probar que Job le sería fiel, aún bajo los más severos sufrimientos. Y como segundo punto, Dios usó esas aflicciones para probar, pero también para fortalecer la fe de Job. Nosotros debemos mantener presentes estos dos hechos para no perdernos entre tanta poesía que nos ofrece el libro. En el capítulo 10 veremos cómo Job apela a los detalles que hay en la creación y cuidados que tiene Dios con el hombre. Sin embargo, Job tenía una pregunta que parecía agregar aflicción al dolor que estaba viviendo, y debo decir que esto nos pasa como seres humanos más de lo que quisiéramos. Una de las grandes interrogantes que plantea es, ¿por qué él lo atormentaba y lo afligía tan severamente, mientras que pareciera que al impío lo dejaba maquinar y hacer el mal? El capítulo 10 es un capítulo maravilloso. Veremos que en estos pasajes nos hacen recordar cómo se produce la concepción y el nacimiento del ser humano. Que esto no tiene que ver con solamente el resultado de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Sobre todo es Dios presente, Él actuando en el desarrollo y el cuidado del ser humano. Y esto se enfatiza a lo largo de todas las escrituras. Cuando leemos estos pasajes vemos que señalan claramente que un embrión no es en ningún caso una parte del cuerpo en la mujer. No es algo que pueda ser conservado o que pueda ser quitado, como lo son quizás las amígdalas o el apéndice. Una persona que toma con seriedad lo que declaran las escrituras está obligada a tomar la vida humana en todas sus etapas como sagrada y a condenar el aborto como un asesinato. Un comentarista decía sobre el capítulo que estamos mencionando, donde Job expresa su queja a Dios, que debemos mirarlo teniendo siempre en mente que son las palabras de un ser humano desesperado, que en ningún caso son las de un impío o un incrédulo. Esto lo dice porque pareciera que Job se está quejando de Dios, pero en realidad es la desesperación de Job hablando en medio de este capítulo. En el capítulo 11 veremos el discurso de el llamado tercer amigo de Job por el orden en el cual habla, es decir, Sofar. Este demuestra la dureza que produce la soberbia del que cree que lo sabe todo. Vemos que Sofar está realmente indignado frente a las quejas continuas de Job y pareciera que lo que más le molesta es que Job siga defendiendo su inocencia y no asumiendo su, entre comillas, pecaminosidad. Esto es lo que piensa Sofar. En el versículo 6 del capítulo 11, Sofar apunta a Job, dándole a entender de que Dios le ha castigado menos de lo que su iniquidad en realidad merece. Esto es como decir que Job había pecado de tan grande manera que ningún castigo sería suficiente para cubrir su pecado. Aunque a primera vista las palabras de Sofar parecieran ser misericordiosas, en realidad están equivocadas porque está afirmando que el sufrimiento de Job era una especie de castigo y en ningún caso una prueba que demostraría la fe de Job y que la cual fortalecería la misma fe. De esta forma, lo que hace Sofar es mantener la misma idea de sus amigos. Y creo que es importante destacar cómo Sofar apunta a una promesa que suena muy esperanzadora en medio de su relato. Este le dice a Job que si se volvía a Dios, todo volvería a marchar bien, que ya no iba a sufrir más, ni vergüenza, ni temor, ni tribulación, que la vida iba a ser brillante y luminosa, que si tomaba la decisión de abandonar su pecado, él iba a tener la confianza, la esperanza y que iba a poder dormir seguro y que así podría recostarse en paz a descansar. Esto me hace recordar un poco a los llamados evangelistas de la prosperidad, que utilizan a Dios y el sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo como una invitación a vivir una vida exenta de problemas, llena de riquezas y bendiciones, tanto terrenales como materiales. Nosotros debemos ser claros en lo que declaran las Escrituras. La verdad es que Dios no le promete a sus hijos una vida libre de tribulaciones, tal como Sofar describió el que era la recompensa y de la vida de los piadosos, pero tampoco condena como impíos a los que sufren tribulaciones y penas. Lo que realmente declaran las escrituras dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto está en Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12, y también es citado en Hebreos capítulo 12 versículos 5 y 6. Creo que mientras más nosotros comprendamos los discursos de los amigos de Job, más debemos verlos como una invitación a que no caigamos en el error de ser nosotros jueces, que tomando el conocimiento que tenemos de Dios, queramos definir lo que una persona merece o no, según lo que nosotros vemos y conocemos. Al contrario, debemos aprender a confiar en los planes de Dios, que Dios está en control y que hay una realidad espiritual y propósito en medio del sufrimiento o el dolor en medio de este mundo que muchas veces estará fuera de nuestro alcance. Espero que lo que estamos leyendo sea una invitación a nuestras vidas para que podamos ser mucho más misericordiosos, poder transmitir el amor que recibimos a diario y que Dios nos ayude a no presentar las verdades de Dios de tal forma que terminemos agregando mayor dolor a quien en realidad necesita amor, afecto y comprensión. Que Dios nos permita transmitir la compasión que recibimos a diario. En el capítulo 12 veremos cómo Job responde con sarcasmo a todas las acusaciones que ha recibido en su contra. Dice algo así como: ciertamente que vosotros sois esa gente importante y que el día en que muráis con vosotros morirá la sabiduría. Con esto hay sarcasmo, está diciendo lo que ellos serían o eran, lo sábelo todo. El mundo iba a ser mucho más pobre el día en que ellos murieran. Estos amigos de Job habían sostenido repetidamente que el piadoso prospera donde el impío sufre desgracia. Sofar había afirmado eso enfáticamente en su último discurso. Bajo ninguna condición podría Job estar de acuerdo con esto. En realidad, lo que se aplicaba a él era lo contrario. Él había sido un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y ahora estaba sufriendo intensamente. Los amigos no solamente no habían entendido la razón de los sufrimientos de Job, estos tampoco habían comprendido la profundidad del dolor que sufría Job y tampoco comprendieron el efecto que tenían sus palabras en medio del dolor y el sufrimiento de Job. En los descargos que leeremos de Job, veremos que estos amigos han sumado más dolor en la vida de Job. Estos, lejos de consolar a Job, solo han conseguido que se sintiera peor. Estos los habían tratado con una actitud legalista, aplicándole la ley en vez de derramar gracia que se declara por medio del Evangelio y las Escrituras. Sus argumentos racionales habían ido siempre bajo la ley de la causa y efecto. Todo lo que habían dicho era como decirle: Job, si estás pasando por un sufrimiento tan grande es porque debes haber pecado grandemente. Y por lo tanto vemos como Job los acusó de haberlos calumniado, de ser médicos charlatanes cuyo diagnóstico estaba equivocado y cuya medicina era peor que la enfermedad. Así que veremos cómo estos amigos como consejero en realidad le hacían mucho más daño que bien. Lo más sabio que podían hacer de aquí en adelante era permanecer en silencio, pero es precisamente lo que no hicieron y sobre lo cual seguiremos leyendo a contar de mañana.